El doctor Miguel Ángel Cañizales, docente y exministro de Educación, nos acompaña en la tarde de hoy. Qué gusto tenerlo aquí. Buena tarde, bienvenido a Es Cuestión de Ley. Edna Jaramillo le saluda. Muchas gracias, buenas tardes, muy ¿Nos agradecido escucha? por la invitación. Sí, le escucho perfecto. Sí, un gusto tenerlo aquí para hablar sobre todo de el panorama y la perspectiva en materia educativa. Usted que ha tenido experiencia y fue ministro de Educación. ¿Qué análisis hace usted hoy día del panorama educativo en Panamá y sobre todo las propuestas a la reforma del sistema? Sí, mire, nosotros estamos viviendo momentos muy difíciles en la historia de la educación y es muy penoso la situación que estamos viviendo, un inicio de año escolar tan desafortunado que puede crear problemas más serios de lo que tenemos. Haber iniciado sin la planta docente, haber iniciado dos fechas diferentes, que inicia la primaria, después la premedia, y todavía en abril vamos a estar ingresando y otras escuelas no van a poder iniciar por el estado que se encuentra su infraestructura. Esto es delicado porque nosotros venimos de un arrastre de muchas pérdidas de clases y que no se han cumplido los objetivos académicos que promueve nuestro sistema educativo. Por lo tanto, nosotros hacemos un llamado a que se nos diga cómo se van a pagar estos días de clase de esos niños y niñas y jóvenes y adolescentes que están entrando después de un horario que no van a cumplir los días de clase que se ha prometido. Y como ya hemos dicho en varias ocasiones, tenemos que tener como un promedio de 200 días de clases, al menos los países que tienen buena práctica educativa lo tienen. Estamos en un periodo importante en donde se avecinan las elecciones el 5 de mayo. A ver, con las propuestas que usted ha venido, perdón, escuchando, ¿cuál de esas propuestas considera usted que es viable que se cumplan? Algunos dicen que la malla curricular hay que transformarlas, otros dicen que el tema de lectura, por ejemplo, y escritura, que es un gran reto y desafío en materia educativa, porque las pruebas que nos han realizado lo dejan al descubierto, pero son propuestas que hasta el día de hoy no sabemos qué tan realizables se van a poder o van a poder ser, porque una cosa es la malla curricular, otra es que se logre hacer toda una transformación, evaluación del docente en sí, que el docente esté realmente consciente de las transformaciones que hay que hacer a la malla curricular, pero también ellos mismos dejarse, por ejemplo, evaluar, que se les permita a los mismos ponerlos, como quien dice, en esa línea de aprendizaje constante, porque es que nada se mantiene estático, uno tiene que ir evolucionando, sobre todo porque el mercado laboral, debo decir, evoluciona y las plazas de trabajo también evolucionan y requieren de personas que vayan innovando. Entonces, si las cosas no se hacen a profundidad, mal podríamos tener resultados solamente atacando, como quien dice, cosméticamente el problema que siempre estamos hablando todos los años tras año de lo mismo, que si las escuelas no están listas, que si empiezan tarde, que, o sea, pero eso es como quien dice lo que está en la epidermis, pero el fondo del problema, si no lo atacamos, vamos a seguir en lo mismo. ¿Qué opina usted? ¿Qué plantea usted? ¿Qué ha apreciado usted de las propuestas de los distintos candidatos? Que estamos en ese momento de exigirles si realmente queremos transformar al 100% el sistema educativo. Miren, yo observo algunas propuestas muy interesantes, pero de todo solo he visto un candidato que me parece que está más claro de lo que hay que hacer en educación. Sin embargo, yo solamente me enfocaría en tres elementos básicos, cuatro. El primero sería el gran desafío que nosotros tenemos, es recuperar casi los 200.000 estudiantes que están en riesgo de exclusión, de salirse del sistema educativo. ¿Qué vamos a hacer? Los estudios demuestran que aquellos niños, niñas o adolescentes que están dentro del crimen organizado no han terminado su primaria y desertan y repiten premedia y media.
Para mí ese sería un objetivo fundamental, recuperar esos niños por un tema de seguridad nacional. Lo ¿Cómo, otro, cómo propone usted antes de avanzar a los otros, se pudiera recuperar estos 200.000 estudiantes que están fuera del sistema educativo? hay que poner un grupo de profesionales y de varios ministerios que trabajen de manera conjunta, ver el boletín para saber si pasaron o no pasaron, dónde viven, junto con trabajadores sociales, irlo a buscar a su casa o llamar a sus padres y madres si son menores de edad, de lo que se puedan recuperar. Esto es básico. Usted no recuerda cuando niña, cuando muchos maestros y maestras no íbamos a clase, nos llamaban, nos Claro. buscaban. Eso se ha perdido, ese valor que era tan importante. Eso lo tenemos que rescatar nuevamente, porque estamos en un riesgo, en el riesgo de exclusión, en el riesgo de abandono escolar. Y entre más abandono escolar hay, más deficiencia vamos a tener y más problemas económicos vamos a tener y van a estar más en riesgo social nuestros jóvenes estudiantes de Panamá. Y en cuanto al área vulnerable, ¿qué posibilidad ve usted en cuanto a mejorar precisamente esa atención que se les puede estar dando? Porque ciertamente, sí, una de las situaciones que implica la deserción escolar es que muchos pues son captados por el crimen organizado, pero otros tienen otra realidad, áreas apartadas, falta de comida, pobreza extrema, entre otros factores que han sido identificados como los que ocasionan que el estudiante pues abandone el aula escolar. Mire, nosotros tenemos que enfocar mejor nuestros esfuerzos. El Ministerio de Educación tiene ya el 7% del Producto Interno Bruto. La ley establece el 6%, pero se le dio el 7%. ¿Qué tenemos que hacer? Construir escuelas donde no hay. Es decir, en los años 70 se construyeron miles y cientos de escuelas primarias, pero parece que ahí quedaron. No se han vuelto a construir o se han construido muy pocas escuelas premedias y medias. Tenemos que seleccionar y estudiar el terreno para poder determinar dónde van a estar y tenemos que tener escuela completa donde esté el básica general, la premedia y la media. Eso no existe, eso se está empezando a hacer. Mire, nosotros ni siquiera tenemos la isócronas educativa. Supongo que usted nunca ha escuchado ese término. Es un término que utilizan algunos organismos internacionales donde mide cuál es la distancia que tiene un centro escolar de un centro de salud o de la casa a un centro de salud. Por tema de seguridad, si hay una catástrofe, si hay un problema, si hay un envenenamiento masivo, hay un terremoto, hay un tsunami, lo que sea, necesitamos, estas cosas no están listas en Panamá, a pesar de la gran cantidad de dinero que hemos invertido en educación. Miren, las áreas como Gunayala tienen un 99% de pobreza extrema. Así es. Eso no puede ser. Y en esas áreas donde más deficiencia académica tienen nuestros estudiantes. Pero ya sabemos y ya se tienen identificado dónde hay que construir escuelas. Por ejemplo, en preescolar. No hay escuela, hay muy pocas escuelas preescolar. Y nosotros decimos, es que estamos bien en preescolar porque tenemos de cobertura un 66% a un 68%. Estamos mal, porque cuando nosotros dividimos los niños de 4 y 5 años, no logramos tener ni siquiera el 50%. Esto es grave y son los años más importantes de vida de un ser humano. Es más, existen estudios científicos que demuestran que el ser humano, su aprendizaje óptimo para la lectura lo empieza desde los 4 a 7 años, es el promedio normal y que se recomienda para la lectura. Entonces el cerebro se construye, es importante esa construcción cognitiva que necesita el cerebro en los primeros años de vida y estamos perdiendo esa gran oportunidad porque nuestros niños están fuera del sistema escolar en esa edad también. ¿Dónde más hay que construir escuelas? En premedia y media. No hay escuela. Por cada escuela primaria hay 2.9 escuelas. Por cada 2 puntos, a ver, repito, por cada escuela primaria deberíamos tener más escuelas, pero solamente tenemos 2.9 primarias en relación a la premedia. Es decir, tenemos muchas escuelas primarias y en premedia aumenta la cifra a 3.9. Significa que tenemos que focalizar, para eso existe un departamento de planificación en el Ministerio de Educación. No se construyen escuelas porque un diputado quiere o porque un representante quiere para sus electores. Se construye con base a la necesidad. En los últimos 20 años se han cerrado alrededor de unas 80 a 90 escuelas
en los diferentes sectores del país. No hay que ir muy lejos. Aquí mismo en Panamá, en la ciudad, se han cerrado escuelas. En cuanto a las fortalezas y debilidades que usted aprecia y que precisamente establecidas esas fortalezas y debilidades, porque no todo es malo. Supongo que que tiene sus fortalezas, que hay debilidades todavía que trabajar, pero ¿cuál o cuáles serían esas fortalezas que usted ponderaría y las debilidades en las que hay que trabajar? Miren, nosotros como debilidad en relación a lo que es cobertura, es decir, la cantidad de estudiantes que tienen la posibilidad de estar en una infraestructura escolar, como debilidad mencioné el preescolar y la media. La media tenemos el 70%. ¿Dónde está ese 30% de nuestros estudiantes y en la edad ya de adolescencia? Son carne de cañón para la delincuencia cuando lo agarran las pandillas. Eso sigue siendo una gran debilidad, pero fortaleza tenemos en la primaria. ¿Por qué? Porque tenemos una cobertura del 107%. A mediados de la década de 2000 se alcanzó ya más del 100%. Eran 98, 99% de cobertura. Y otra fortaleza que tenemos es en la premedia. Tenemos un 96%. Pero ¿sabe usted dónde empieza el problema? Donde más eficiencia académica hay en el octavo grado. Y cuando van de la primaria a la premedia, ahí hay un declive. Y ahí es donde empieza el gran problema por el abandono de nuestros estudiantes a sus centros escolares, por el tema de deserción escolar y lógicamente las consecuencias que eso trae. Y fuera de los niños y niñas y adolescentes que no están dentro del sistema, no deberíamos tener un sistema más flexible que le permitan a esos estudiantes. Ellos no van a ir al sistema regular, le da vergüenza, le da pena. Un muchacho de 17, 18 años con alguien de 9 años. Eso se llama sobredad. Ese es un tema que tenemos pendiente en Panamá también. Existe la sobredad y no solamente en los lugares más apartados. La sobredad se refiere a la capacidad que tiene el centro escolar cuando la edad cronológica de un niño no va de acuerdo al nivel de escolaridad. Es decir, si un niño tiene 6 años, debería estar en primer grado, pero tenemos niños de 9 años que están en primer grado después de la pandemia, por estos 2 años que tuvimos nosotros pues, de pandemia y de irregularidad y que no le llegó el sistema educativo a muchos muchachos. Muchos niños y niñas, inclusive de la ciudad, dejaron de tener aprendizajes, pues no pudieron acceder al Internet. Y ese es un tema. Creo que con esto queda claro las debilidades. Debilidad preescolar, media. Fortaleza tenemos la primaria y la premedia. Ahora, eso sin hablar de la educación superior. Este año no ingresaron casi 10.000 estudiantes. ¿A qué se debe todo ese tema? Esa es consecuencia del problema de arrastre que teníamos antes de 2019 y después del 20, que nuestros estudiantes no se lograron cumplir con los aprendizajes compensatorios. Lo último que se dio en la última huelga no se cumplieron con el horario y todavía no tenemos los 200 días de clase y no lo vamos a tener todavía. A mí me parece que es muy serio lo que está pasando y la sociedad no ha tomado conciencia, no ha entendido que el destino no alcanzó, no ha entendido que estamos condenando a nuestros estudiantes al fracaso escolar si no empezamos a cambiar de actitudes. Mire, la educación sigue jugando un papel tan importante y la sociedad lo pone de quinto, sexto y cuarto lugar en todos los estudios que se hacen en Panamá. ¿Usted no cree que llegó el momento de ponderar y poner la educación como el primer lugar de los problemas sociales? Porque es el otro. Por supuesto, por supuesto. Sí, precisamente por eso le preguntaba sobre esas fortalezas, sobre esas debilidades, pero además hacía énfasis del momento coyuntural en el que estamos, preelectoral, porque es el momento de exigir, de estar bien informado con los candidatos si realmente les importa poner por encima de cualquier interés la educación, porque un país sin educación es un país que va a seguir quedándose en el subdesarrollo. Entonces, el tema de aquí va, el tema de la politización de la educación que muchos hacen es también un arma de doble filo. Y ahí le quiero preguntar en su experiencia, o sea, ¿hasta cuándo vamos a tener esa sensación de que se politiza el tema de educación? Mire, el próximo presidente no puede permitir, ni debe tampoco que los políticos metan la mano en el Meduca. Eso no es un botín político cuando se nombra un ministro que tiene que nombrar a su compartidario. Eso no puede ser.
Ese es el problema. Mire, los concursos de los directores regionales nunca se abrieron a concursos. Usted sabe que nosotros en nuestro periodo, nosotros logramos automatizar las funciones vitales de los nombramientos. Usted recuerda que antes los nombramientos demoraban 8, 7 meses, 9 meses, cuando los profesores aspiraban a un cargo dentro del Ministerio de Educación. Nosotros lo logramos automatizar y en cuestión de horas y días ya se tenían los resultados. Pero usted sabe que todavía quedó pendiente un aspecto que lo quiero mencionar. ¿Sí? El sistema te da los 3 primeros puntajes y la ley permite que el ministro decida cuál de los 3 va. Eso hay que eliminarlo. Tenemos que hacer que la inteligencia artificial seleccione a la persona para sacar la mano política. Y eso la sociedad lo tiene que saber. Nosotros tenemos que empezar a sacar la mano política del Meduca porque ya el destino no alcanzó y ya los resultados están dados. Que hemos quedado muy mal en todas las pruebas internacionales, en las pruebas nacionales que se están dando en Panamá. Y no solamente en lectura, no solamente en matemática. Nosotros tenemos un nivel de un nivel de atraso en relación al promedio de la OECD. Antes de la prueba anterior, que esta última que sacó PISA, teníamos 3 años. Es decir, si un niño estaba en 9º grado, tiene un nivel de conocimiento de un niño de 6º grado. Uno en Panamá en relación a cualquier país miembro de la OECD. Eso subió a 5 años. Y si nos comparamos con los número 1 en el mundo, que son los asiáticos, Shanghái y todo eso, que obtuvieron los primeros puestos, los 6 primeros puestos los tuvieron los países asiáticos. 4 puestos lo tuvieron europeos y uno solo en el continente americano, que fue Canadá. Entonces, nosotros necesitamos prestarle atención a ese punto. ¿Cuándo vamos a iniciar nosotros a prestarle atención al sistema de calificación? Nosotros no podemos seguir calificando del 1 al 5. Somos de los pocos países que calificamos del 1 al 5. Tenemos que calificar del 1 al 100. Y se lo digo muy sencillo. En el sistema escolar no se califica con 1. Se califica con 1 al 5. El 0 no existe. Eso quiere decir que usted tiene el 3 como pase mínimo para pasar de un grado a otro, pero en la universidad sí se califica del 0 al 100. Es decir, que el pase mínimo se convierte en una F. Es Claro. decir, que el 60% de la prueba internacional nuestros estudiantes sacan por debajo del 60%, porque todavía no ha habido una difusión, a pesar que eso lo planteamos hace 17 años. Y eso hay que empezar. Los días de clase siguen siendo importantes. Las horas reloj de clase tienen que modificarse. Mientras no encontremos un método didáctico de enseñanza mejor, tenemos que dar, y todos los estudios demuestran que donde más aprenden los estudiantes son en los sistemas de escolaridad dentro del sistema, en un aula de clase. Algún día eso va a cambiar por la tecnología, pero por el momento no ha cambiado. Pero ¿cómo hacemos con los docentes? ¿Cómo hacemos con los docentes que son los que en algunas ocasiones deciden irse a huelga, deciden no iniciar clases porque consideran que las condiciones no son las óptimas o porque se oponen a ser evaluados o porque de pronto no están acorde con el salario que perciben, entre otros temas que hemos hablado en otras ocasiones? ¿Qué hacemos con los docentes en ese sentido? Porque no solamente es la parte del estudiante, sino el docente también, que se actualicen, que permitan ser evaluados, porque es que cómo podemos saber el nivel de un docente si no lo evaluamos. Siempre se ha dicho lo que no se mide no se puede, lo que no se evalúa no se puede medir. ¿Cómo llegamos a lograr a alcanzar ese estándar de calidad que hay en otros países de la región? ¿Por qué nosotros siempre estamos como atrás? Según la percepción que se tiene es esa, que los muchachos no salen del todo bien preparados. Cuando van incluso a las universidades o las universidades en sí también mantienen las mismas carreras y no hay carreras que están acorde con las necesidades de las empresas que vienen aquí a entablarse, a radicarse. Entonces, cuando traen personas de afuera, se dice que traen también a su propia gente porque no encuentran talento aquí, o si hay talentos aquí formados, pero que también existe una fuga, un sinnúmero de verdades o de mentiras que realmente no sabemos dónde realmente estamos parados, doctor. Mira, usted ha tocado un punto muy importante.
No puede haber cambio en educación si no hay el apoyo de los gremios docentes. El techo de la educación son los docentes. Los estudiantes son los que reciben esa formación. Nosotros tenemos que cambiar el perfeccionamiento docente. ¿Cuándo se perfecciona o cuándo se capacitan nuestros profesores? En el verano. ¿Usted cree que el conocimiento, vamos a esperar un año más para avanzar en cuanto a conocimiento? Eso debe cambiarse, eso debe ser durante todo el año. Lo otro que es importante es que no puede haber cambio en el sistema educativo si no hay acuerdo con los gremios docentes. Hay que sentarse a discutir qué va a pasar con el futuro. Mire, hay que crear la carrera docente. La carrera docente evitaría ese problema que ya no es problema, el salario, porque están ganando bien. Es más, un profesor de la universidad gana menos cuando inicia que un profesor de las que antes se llamaban escuelas secundarias. Entonces, ya llegó el momento de que nos unamos todos como sociedad, porque el problema de la educación no es el Ministerio de Educación, el problema de la educación es la sociedad civil. Entonces, todos nos debemos a eso y tenemos que trabajar para mejorar eso. Y sí se puede hacer porque hay experiencia exitosa en otros países. Si nos sentamos con un buen proyecto, un buen programa de participación donde los docentes no tengan que salir a la calle a hacer huelga para que se les suba el salario. Eso se llama carrera docente, en que se le va a respetar como política pública de Estado todo lo que se ha acordado y que no tengamos que empezar un primer día de clase sin profesores y debiéndole dinero de hace un año o de 2 años atrás. Esto no puede ser. Muchos problemas son causados también por administración. Entonces evitemos cualquier problema o cualquier excusa que le podamos dar a los gremios para que se paralicen nuestro sistema escolar, aunque sea de brazo caído, como pasó este nuevo inicio de clases. Doctor Miguel, para concluir este tema de la educación y darle la oportunidad que nos hable de un foro económico, ¿qué mensaje usted comparte hoy con la audiencia y con todos esos eh, políticos, incluso candidatos de cara a las próximas elecciones y las aspiraciones que tienen de ocupar la silla presidencial y que les corresponde ese gran reto y desafío de mejorar la educación de nuestro país, de ponerla realmente en el sitial que se merece, por todo lo que hemos aquí conversado, por lo que usted en la experiencia como ministro de Educación ha señalado? Y con eso concluimos en materia educativa y pasamos al otro tema que nos concitó en la tarde de hoy. Nosotros en Trinca, nosotros enviamos una nota a todos los candidatos y establecimos la agenda prioritaria del país del 2024 al 2029. Y uno de los puntos clave de la agenda es la educación, que era fortalecer todo el sistema educativo. Nosotros le queremos decir a todos los candidatos presidenciales que se focalicen en el tema de la educación. Ha sido muy poco tratado el tema de la educación. La educación es la base del desarrollo y sin ello no podemos cambiar. Tenemos que crear una especie de visa de talento global que le llaman. Eso nos permitiría atraer profesionales de otros países que no existan en nuestro país y que sean competitivos. Como por ejemplo, mientras nosotros graduamos aquí, bueno, en América Latina, por dar un ejemplo, 3.000 ingenieros con doctorado. China está graduando más de 50.000, más de 100.000. Entonces nosotros necesitamos empezar a cambiar este concepto y darle, valorizar el tema de la educación, porque ningún país puede cambiar por más crecimiento económico que tenga, si no hay crecimiento en cuanto a lo que es desarrollo humano. Y eso está en la mano de ustedes, señores candidatos presidenciales. Me quedo con ese mensaje de parte del doctor Miguel Ángel Cañizales, docente y exministro de Educación. Bien, entiendo que ustedes van a anunciar o van a celebrar, van a llevar a cabo un foro económico. Cuéntanos brevemente de qué se trata este foro económico. Sí, Trinca significa saber en lengua en verá. Nosotros estamos realizando un foro que se llama Análisis de la situación económica de Panamá. Y la conferencia nos la va a dictar el consultor Manuel Ferreira. Él es un profesional que tiene más de 31 años de experiencia y él nos va a hablar sobre lo que es la perspectiva económica del país, los ciclos que hemos vivido, cuándo ha crecido, cuándo ha bajado. Y ha trabajado 31 años, trabajó como director de asuntos económicos de la Cámara de Comercio de Panamá. Entonces, ¿qué es Trinca? Trinca es una organización sin fines de lucro que lo que busca es potenciar una discusión
en temas culturales, académicos, técnicos, políticos, en que lo único que nosotros concordamos es en la divergencia y lo que buscamos es que la sociedad se apodere de los temas educativos y los temas económicos. Y nosotros hacemos foros. En la pandemia nosotros trajimos profesionales a nivel internacional, traímos más de 6 exministros. Aquí también invitamos personalidades del ámbito académico, político, empresarial. No estamos casados con ningún partido político ni con ningún candidato. Lo que queremos es que la sociedad se apodere de ese centro de pensamiento. Y eso está integrado por profesionales de diversas disciplinas independientes, sin afiliaciones políticas. Y lo que buscamos es examinar cuáles son los problemas nacionales que aquejan a nuestro país y cómo podemos elevar eso a un bienestar para todos los ciudadanos, para emitir opiniones que beneficien a toda la sociedad panameña. Y eso fue fundado en el año 2015 por Rafael Candanedo. Luego su primer presidente fue Carlos Ernesto de la Lastra y ahora yo presido esa organización que hacemos discusiones en beneficio de la sociedad. ¿Cuándo sería el costo para invitar a las personas que lo están escuchando a este importante foro económico? Claro. Sería mañana al mediodía a las 12 del día en el Hotel Ejecutivo. Tiene un costo de 30 balboas, que es solamente para cubrir gastos, y se van a ir con un panorama de lo que va a pasar en Panamá en los próximos años, que no estamos discutiendo eso en agenda, pero el otro año viene un problema, el que va a ser presidente va a tener uno de los problemas más serios y económicos en la historia de la vida republicana de Panamá. Bien. Quiero agradecerle al doctor Miguel Ángel Cañizales, docente y exministro de Educación, por estas palabras, este análisis que ha compartido con Es Cuestión de Ley de cómo observa, cómo ha podido retratar desde su perspectiva el sistema o el panorama educativo y las reformas que urgen hacerle al mismo. De igual forma, esas fortalezas que ha podido identificar y compartir con nosotros, así como las debilidades, y un mensaje muy claro a los candidatos futuros a ocupar esa silla presidencial, de la urgencia que tiene de poner en primer lugar la educación como motor de desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias y bienvenido siempre. Feliz tarde. Muchas gracias. Saludos a todos sus radioescuchas. 3:58 minutos, Jimmy. Momento de irnos a una pausa, pero al volver tenemos más.